Buen día, me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Para todos los que han oído este tema de la gracia, les hago un repaso muy breve a la luz de toda la Biblia. Un repaso muy breve de toda la Biblia. Pueden encontrar en toda su Biblia la gracia clasificada en tres aspectos. En toda su Biblia pueden encontrar la gracia clasificada en tres aspectos. La número 1, la gracia común. La gracia común, el cual son los favores que Dios hace a toda la humanidad sin excepción. Esa es la gracia común, los favores que recibe cualquier persona sin distingo de creencia, sea griego, sea gentil, sea la iglesia, sea judío, cualquier persona que reciba un favor de Dios sin distingo de creencia, eso se llama la gracia común para todos. Lo segundo es la gracia preparatoria, es aquella que reciben, las personas que reciben el Evangelio de Dios o tienen la oportunidad de escuchar de la Biblia y de Cristo antes de la conversión. Esa es gracia preparatoria. Y la número 3, gracia eficaz, es el favor que recibe un creyente directamente y particularmente de Dios. Gracia eficaz es una gracia especial para cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Entonces hay tres clases de gracias. Gracia común para todos, gracia preparatoria, que es para los que escuchan el Evangelio antes de la conversión, y gracia eficaz, que son los favores que recibe un creyente ya por ser creyente. Ya tienen esas tres categorías de gracia, es una forma de verlo. Otra forma es que pueden distinguir la gracia en dos aspectos. El término es usado en dos aspectos, o la gracia de Dios o la gracia de los humanos. En toda la Biblia pueden clasificarlo también como la gracia de Dios o la gracia de los humanos. Entonces hay esas dos categorías en la Biblia también, se puede dividir así. Y en su sentido etimológico ya, la gracia tiene dos aspectos. Número 1, la relación, establecer una relación, un contacto, y basado en esa relación experimentar los efectos o consecuencias. Entonces la gracia en este sentido incluye dos aspectos. En el sentido etimológico es establecer una relación y basada en esa relación experimentar los efectos, las consecuencias de eso. Eso a manera de introducción para ubicarlos en este tema. Y a partir de ahora no voy a dar ningún versículo. Todo lo que quiero es confirmar y ampliar quizás esta idea que tiene de la gracia, porque yo sé que han leído cantidad de versículos que hablan de la gracia de Dios, de la gracia humana, especialmente de la gracia de Dios. Yo sé que han leído mucho de esto y tienen cantidad de versículos quizás memorizado. Pero déjeme decirle algo de cómo un judío ve un término de esto en su mente, en su memoria, en su cabeza. Fíjense cómo es una palabra bíblica. Ellos no la ven como un punto único, exclusivo. Para ellos una palabra de la Biblia es como una película. Ellos llaman a esto pictografía. Y quizás puedo ilustrar con uno de estos cuadros. Si ven un cuadro de esto, ustedes pudieran enfocar el color
o quizás la longitud, el tamaño, o quizás el contenido, o algunas especificaciones de los dibujos que están ahí. Y todo eso forma parte del cuadro. Esto se llama pictografía. Entonces, una palabra en la Biblia es una pictografía, es un cuadro, es como una película. Solamente quiero enfocarme en la etimología de gracia. Por eso no voy a mencionar ningún versículo para darle un significado etimológico. A partir de ahora voy a anunciar 5 significados de la palabra gracia en el sentido etimológico. Un concepto muy breve de cada uno. Y eso es todo lo que quiero lograr. Grabar 5 conceptos en el sentido etimológico de la palabra gracia. Comienzo por el número 1. La gracia en sí es un encanto. La palabra clave es encanto. ¿Qué es la gracia? Un encanto. ¿Y qué es un encanto? Es la fijación de los sentidos sobre algo. ¿Qué es un encanto? Es la fijación de los sentidos sobre algo. Déjeme darle ilustración. Cuando nosotros decimos que nos encanta algo, a los que le encanta el mar, por ejemplo, lo que están diciendo es que pueden quedarse mirando el mar, fijar sus sentidos ahí, quizá la vista. A eso le llaman encanto. O cuando usted dice que me encantan tal alimento, X alimento, me encanta tal alimento. Lo que está diciendo es que estoy fijando los sentidos, algún sentido sobre los alimentos, quizá el olfato, quizá el gusto. O las personas que dicen que me encanta tal vestido, o tal color, o me encanta tal persona. Eso es fijar los sentidos sobre algo. Y eso es lo que hizo Dios en su comienzo, al establecer la relación con nosotros. Él fijó los sentidos en nosotros como iglesia. Fijar los sentidos, es decir, enfocarse en nosotros. Entonces puedo decir que Dios originalmente se encantó en nosotros. Ya tiene el concepto. La gracia es fijar los sentidos, establecer una relación, concentrarse en algo. Y la Biblia usa como sinónimo para esto, encantarse. No porque tengamos algo especial, pero el encanto sale del gusto natural, de la esencia de la persona. El encanto no está allá. El encanto está acá en la naturaleza. Es decir, Él decidió encantarse en lo que Él hizo. Déjeme decirlo de otra manera para ilustrar este concepto. Es como un pintor que crea un dibujo. Puede crear muchos dibujos, pero después dice, me encanta tal dibujo. De todos los dibujos que hizo, a él puede gustarle uno. Y dice, me encanta tal dibujo. Todos son hechos de él, pero fija su sentido en uno particular. O como un compositor que compone muchas canciones y después dice, la que me gusta es tal canción. Ese es el encanto. Esa es la cosa que ocurrió con usted y mi persona en la eternidad de Dios. Dios se encantó en usted y comenzó a experimentar esa experiencia, se quedó mirándolo. Usted, ese es paso número 1. Segundo concepto. Creó una simpatía. Segundo concepto. No solamente se encantó, sino que desarrolló una simpatía. Esta palabra tiene que ver con unificarse con lo que está mirando.
generar una simpatía, es que desarrolló una unidad con lo que está mirando. Paso número 1 es fijar los sentidos, pero ahora paso número 2 es unificar los sentidos con esto que está mirando. Y Dios comenzó a generar la unidad entre Él y nosotros. Ese concepto de unidad que tenemos ahora fue planificado en la eternidad pasada. Dios unificó su sentido con nosotros. La razón por la cual la iglesia es una unidad hoy es un gusto eterno de Dios en el pasado. Por eso somos uno. Y hay una cantidad de cosas que menciona el Nuevo Testamento donde somos uno. Y ese es el segundo concepto. Tercer concepto. Después de pasar por esta unidad, entonces viene la palabra consideración. Que no es más que ya fijar los detalles. La consideración consiste en que comenzó a mirar los detalles en nosotros. Y ahora hay una cantidad de cosas pequeñitas en las cuales Dios está mirándonos a nosotros y diciéndonos específicamente, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. Detalles. Y ese es el tercer concepto de este. Cuarto concepto, agrado o complacencia. Cuarto concepto es que Dios se agradó y tuvo ya complacencia, le da placer a Dios vernos. Esta naturaleza que Él viene desarrollando en sí mismo o divulgando en sí mismo, es lo que le causó que ahora Él sea complaciente. Y quizás puedo acordarme ahora de lo que le dijo Cristo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo. Y uno piensa solamente en Cristo. Pero déjeme darle una ilustración. Cuando usted se agrada con una persona, ¿se agrada con la cabeza nada más o se agrada con la cabeza y el cuerpo? Entonces, si Él dice que está agradado con Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿con quién se agrada Cristo? Con su iglesia. Y ustedes van a encontrar algunas frases en el Nuevo Testamento donde nosotros somos amados. Y ya saben, este es uno de los significados de amado, es que tiene preferencia por. Y número 5, concepto número 5, favor u obra. Favor u obra. Finalmente, Dios nos hace un favor, es decir, una obra. Todas las obras que Dios hace con nosotros es lo que nosotros finalmente decimos que se llama gracia. Y este es el concepto que está difundido en todos nosotros. Este es el concepto que manejamos. Solamente manejamos el último concepto, el final, el favor. Ahora déjeme darle una aplicación, no de Dios. Pero ¿cómo funcionamos? Funcionamos de esa misma manera que acabo de describirle. Déjeme contarle de esta manera así. Cuando usted le hace un favor a alguien, y es favor genuino, nunca este favor es impuesto. Nunca. Para que sepa que es gracia verdadera. El favor nunca se lo imponen a usted. Sale gratuitamente todo el proceso. Sale gratuita sin esfuerzo alguno por parte suya. Y sale con gusto, sale con agrado. Eso para que entendamos lo que ocurrió en el contexto de Dios. Puedo ilustrar con
los hijos o quizás con el cónyuge o con alguna persona querida. ¿Usted piensa que todo ocurre de repente sin alguna ley detrás en el trasfondo? Nada. Nada. Mire, las cosas son regidas por leyes. En la naturaleza de Dios hay leyes. En la naturaleza suya hay leyes. Estas leyes, esta cosa natural que existe en nosotros, es lo que provoca todo este proceso que acabo de mostrarle. Voy a ponerlo en términos humanos entre nosotros, la experiencia ahora. Cuando usted vaya a hacerle un favor a alguien, lo primero que hará será fijar su sentido sobre esa persona. Lo primero que usted hará será fijar los sentidos, es decir, si no le encanta a esa persona, y tiene personas que no le encantan, en su experiencia, ustedes saben que hay personas que le encantan y hay personas que no le encantan. Y si todas las personas le encantaran, usted se hubiera casado con la primera persona que encuentra. Pero ¿por qué no se casó con la primera persona que encontró? Porque no todas. Ahora yo le pregunto, ¿dónde reside el encanto? ¿Allá o acá? Acabo de decirle que el encanto de Dios no reside allá, reside en su naturaleza. De la misma manera, en nosotros, el encanto no está allá, el encanto está acá. Eso explica por qué nos encantan cosas diferentes. No nos encantan las mismas cosas. ¿O acaso nos gustan las mismas flores? ¿Acaso nos gustan las mismas comidas? ¿Acaso nos gustan los mismos vestidos? ¿Cómo explican que nos encantan cosas diferentes? Y fíjese que decimos que tal persona me encanta a mí. Pregúntele si a los demás le encanta. Y no le encanta la misma persona. ¿Por qué? Porque el encanto no está ya en el objeto. El encanto está en su naturaleza. Eso explica la gracia. Por tener ese encanto en su naturaleza, es que usted crea empatía con esa persona. Por tener ese encanto acá. El encanto no es más que un reflejo de las leyes naturales que le rigen a usted. Y usted encanta porque tiene un gusto ahí adentro. Y eso hace que usted genere empatía con la otra persona. Eso explica por qué de repente al encontrarse con cualquier persona ya son empáticos. Como que generan unidad si por primera vez se ven. Lo ve y por primera vez le cayó bien. ¿Por qué le cayó bien? Allá en algunas partes dicen que eso se llama química. Pero nosotros sabemos que eso se llama gracia. Son las leyes que me rigen. No estoy creando gustos, ya los tengo. No estoy creando gracia, ya la tengo. Así que voy a congraciarme con todo aquello que vaya de acuerdo a esas leyes que me rigen. Y por eso, por tener empatía, unidad, comienzo a detallar cosas allá. Comienzo a ser cuidadoso en el trato. Eso no, el trato suave no existiera si no tuviese esa empatía anterior. Y le doy una ilustración. ¿Por qué está disponible a tratar tan suave a algunas personas? ¿Y por qué está tan disponible a tratarles tan brusco a otras? ¿Cómo me lo explica? Porque con los que tenga empatía o simpatía, con ellos será suave. Y con los que no logre empatía o simpatía, con ellos será. Eso explica la gracia. Por eso detectamos creyentes que son bajo la gracia. Por eso los detectamos. Y a esos con los que desarrolla empatía, lo que ellos hagan usualmente es agradable para usted. Eso explica la experiencia de mamá y papá, porque todo lo que hacen los hijos les parece gracioso. ¿Me sorprendió? No me sorprendió.
pero es una experiencia desagradable para mí enseñarle a un niñito de 2 años a decir palabras obscenas. HP. Y los padres celebran eso, porque es la primera palabra que dijo mi hijo y le parece agradable. ¿Por qué? Porque aún eso es agradable a los padres. Porque la gracia no está allá. ¿Dónde está la gracia? En su naturaleza. También conozco hijos no muy buenos que están haciendo maldades en la sociedad. Están haciendo cosas malas en la sociedad y lo que desea la sociedad es que mueran. Pero mamá no lo ve así. Si le pasa algo malo al hijo, mamá dice, mi pobre hijo, tan bueno. ¿Dónde reside la gracia? ¿Allá o en el corazón de ella? Y está disponible a hacerle favores a personas así. Está disponible a hacerle favores a personas así. ¿Por qué? Porque la gracia es así. La gracia no se basa en lo que vale lo de allá. La gracia se basa en lo natural de acá. Así Dios, así somos nosotros. Entonces quería compartir estas 5 ideas para que comiencen a tener una idea de cómo son las palabras en la Biblia. Son una fotografía con muchos detalles, son un dibujo. Y eso es lo que quería compartir.